Bueno, tenemos este problema y este lo vamos a resolver mediante los criterios de la primera y la segunda derivada. El ejercicio nos da la función x al cubo más x al cuadrado menos 3x menos 3. Al aplicar los criterios de las derivadas, nosotros vamos a encontrar números críticos, puntos de inflexión, ver dónde crece, ver dónde decrece mi función, ver dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Al final vamos a tener una representación gráfica y todo esto lo vamos a hacer mediante las derivadas. Partimos entonces de una solución y vamos a empezar aplicando el criterio de la primera derivada. F' de x va a ser igual a 0. Este criterio me va a dar lo que son mis números críticos. Entonces procedemos a derivar mi función inicial, esta función, y la derivamos. Colocamos entonces f' de x sería igual derivada de x al cubo, 3x al cuadrado más derivada de 4x al cuadrado, 8x, y derivada de menos 3x menos 3. Derivada de 3 es un número, es igual a 0, no lo coloco. Esto lo igualamos a 0. Y esta ecuación nosotros la vamos a resolver mediante la factorización, método de factorización que hemos visto del álgebra. Yo este ejercicio lo voy a resolver con el tanteo por tijera. 3x por x me da 3x al cuadrado, múltiplo de 3x. Un múltiplo que multiplique a 3, 3 y 1. Vemos que 3 por 1 es 3, pero me tiene que dar negativo. No sé si el negativo lo coloco arriba o abajo. Entonces vemos 3 por 3 me da 9x, x por 1 me da 1x. Vemos que para que me quede bueno, la manera de comprobarlo es que me tiene que dar 8x. Para que me dé 8x positivo, yo coloco el signo negativo aquí. Y este negativo viene entonces de este 1. 9 menos 1 me da 8x positivo. Comprobamos entonces que hemos realizado bien la operación del tanteo por tijera. Entonces vemos que ya factorizado, esta expresión me queda de la siguiente manera: 3x menos 1, 3x menos 1 y x más 3. Esto lo igualamos a 0, dado que esto es lo mismo que esto. Cada paréntesis o cada argumento lo vamos a igualar a 0. Y x más 3 igual a 0. Despejamos para x. 3x es igual a 1. X va a ser igual a 1/3. Y x va a ser igual a negativo 3. Vemos entonces que tenemos dos valores de x cuando x vale 1/3 y cuando x vale negativo 3. Damos esta parte, ya no la necesitamos. Y dejamos señalizada mi primera derivada. Procedemos ahora a aplicar el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada lo que me va a dar son mis puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Nosotros partimos de la primera derivada. Derivamos la primera derivada y vamos a tener la segunda derivada. Entonces tendríamos que f' de x va a ser igual a derivada de 3x al cuadrado, 6x, más derivada de 8x, 8, derivada de 3, 0. Lo igualamos a 0 porque así nos dice el criterio. Despejamos para x y tenemos que 6x es igual a negativo 8, x va a ser igual a negativo 8 entre 6. Simplificado me queda negativo 4 entre 3, negativo 4/3. Tenemos el punto de inflexión cuando x vale a negativo 4/3. Borramos entonces esta parte y podemos ver que todavía no tenemos puntos como tal, dado que para tener un punto ocupamos la coordenada en y. Para encontrar nuestra coordenada en y, estos valores los vamos a reemplazar en mi función inicial. Encontramos entonces mis puntos críticos evaluando f de 1/3 y f de negativo 3 en esta función, que es la función inicial. Tenemos entonces 1/3 al cubo más 4 por 1/3 al cuadrado menos 3
por 1/3 menos 3. Esto me va a dar un valor. De una vez reemplazamos el negativo 3 elevado al cubo más 4 por negativo 3 al cuadrado menos 3 por negativo 3 menos 3. Estos valores los ingresamos en la calculadora y tendríamos 1/3 elevado al cubo más 4 por 1/3 elevado al cuadrado menos 3 por 1/3 menos 3. Esto me va a dar negativo 95 entre 27. Y esto va a ser equivalente a negativo 3.52. Evaluamos con el negativo 3 y tendríamos negativo 3 al cubo más 4 por negativo 3 al cuadrado menos 3 por negativo 3 menos 3 y tendríamos el número positivo 15. Ya hemos encontrado entonces mis puntos críticos. Los colocamos a un lado. Puntos críticos. Y de puntos críticos hemos encontrado que cuando x vale 1/3, cuando x equivale a 1/3, y equivale a menos 95 partido de 27. Y cuando x equivale a negativo 3, mi coordenada en y vale positivo 15. Borramos esta parte. Y ahora vamos a encontrar lo que es mi punto de inflexión. Sustituimos el negativo 4/3 en mi función inicial. Tenemos f de negativo 4/3 sería menos 4/3 elevado al cubo más 4 menos 4/3 elevado al cuadrado menos 3 menos 4/3 menos 3. Esto me va a dar un valor. Lo ingresamos en la calculadora. Tendríamos menos 4/3 elevado al cubo más 4 por negativo 4/3 elevado al cuadrado menos 3 por negativo 4/3 menos 3. Y tendríamos el valor de 5.74, que esto es equivalente a 155 entre 27. Escribimos entonces mi punto de inflexión. Y mi punto de inflexión va a ser cuando x vale negativo. Cuando x vale negativo 4/3, mi y es equivalente a 155 entre 27. Colocamos una vez estos valores. 155 entre 27 es igual a 5.74. Y 95 entre 27 dijimos que era igual a 3.52. Esto va a ser útil a la hora de graficar para ver exactamente dónde está nuestro punto. Borramos e igual escribimos el 4/3. 4/3 es equivalente a 1.3333. 33. Entonces procedemos ahora a definir quién va a ser mi punto máximo y quién va a ser mi punto mínimo. Y esto me lo va a dar el criterio de la segunda derivada. Me da mi punto máximo y me da mi punto mínimo. Ya tenemos mis números críticos que los hemos encontrado a través de la primera derivada. Estos números los vamos a introducir, vamos a reemplazarlos en la segunda derivada. Tenemos entonces f' de 1/3 y f' de negativo 3. Reemplazamos. En la segunda derivada tendríamos 6 por 1/3 más 8, 6 por negativo 3 más 8. Reemplazamos estos valores en la calculadora. Tendríamos 6 por 1/3 más 8 y me va a dar positivo 10. 6 por negativo 3 es negativo 18 más 8 me va a dar negativo 10. Entonces aplicamos el criterio de máximos y mínimos.
vemos que 10 es mayor a 0 y que negativo 10 es menor a 0. Cuando este número sea mayor a 0, nosotros tenemos entonces un punto mínimo. Y cuando este valor sea menor que 0, entonces nosotros tenemos un punto máximo. Entonces vemos de que cuando mi x vale 1/3, yo tengo un punto mínimo. Cuando mi x vale 1/3, yo tengo mi punto mínimo. Y cuando mi x vale negativo 3, yo tengo un punto máximo. Borramos esta parte y ahora procedemos a encontrar lo que es dónde crece y dónde decrece mi función. Y esto me lo va a dar el criterio de la primera derivada. Me dice dónde crece y dónde decrece. Dónde crece y dónde decrece. Para esto nosotros realizamos un pequeño cuadro. Escribimos el criterio. En este caso yo utilizo el criterio de la primera derivada para definir dónde crece y dónde decrece mi función. Y escribimos una conclusión. Lo que me interesa saber de la primera derivada va a ser su signo. Vamos a colocar los intervalos aquí. Una función siempre viene de negativo infinito y va al número más próximo. Como estamos utilizando la primera derivada, nosotros en la primera derivada hemos encontrado estos dos puntos. Entonces, con estos dos puntos vamos a realizar nuestros intervalos. De menos infinito, el número más próximo sería negativo 3. Luego viene que de negativo 3 al número más próximo sería 1/3. Y por último tendríamos que de 1/3 esta función se va hacia positivo infinito. Ya tendríamos entonces esta parte. Nosotros vamos a buscar un valor que esté comprendido entre negativo 3 y menos infinito. Cualquier valor nosotros lo vamos a reemplazar en la primera derivada. Entonces, escogemos cualquier valor. Yo voy a escoger negativo 4 y lo reemplazo en la primera derivada, que sería 3 por negativo 4 al cuadrado más 8 por negativo 4 menos 3. E igual aquí busco un número que se encuentre entre negativo 3 y 1/3. Por ejemplo, aquí se encuentra el número 0. Coloco el 0 y lo evalúo en la primera derivada. Dado que estoy evaluando la primera derivada, tendría 3 por 0 al cuadrado más 8 por 0 menos 3. Nos va a dar un valor. Y por último tengo este intervalo. Yo puedo colocar un número que esté comprendido entre 1/3 y positivo infinito. Voy a colocar en este caso el número 3 o el número 4. Sería entonces 3 por 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 3. Reemplazamos estos valores en la calculadora y tendría 3 por negativo 4 al cuadrado más 8 por negativo 4 menos 3 y tendría positivo 13. No me interesa el número, lo que me interesa es el signo. Coloco el signo positivo. 0, 0 y me da negativo 3. Entonces coloco el signo negativo. Me interesa el signo. Evalúo 3 por 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 3 y me da positivo 77. Me interesa el signo positivo. Borramos esta parte y ahora vamos a realizar nuestra conclusión. Tendríamos entonces de conclusión que aquí mi función crece, aquí mi función decrece y aquí mi función vuelve a crecer. Entonces, iría de la siguiente manera: crece, decrece y crece. Aplicamos ahora lo que es la concavidad y la concavidad me la da el criterio de la segunda derivada. Entonces tengo la concavidad y esto para determinar si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Volvemos a hacer esta misma tabla, colocamos el criterio. En este caso yo apliqué el criterio de la segunda derivada y nuevamente vamos
a realizar una conclusión. Aquí igual me interesa conocer su signo. Vemos que en la segunda derivada yo encontré puntos de inflexión. En este caso solo tengo un punto que es negativo 4/3. Entonces yo mis intervalos los voy a hacer con este negativo 4/3. Ya sabemos que una función siempre viene de negativo infinito al número más próximo, solo tenemos 1, negativo 4/3. Y de negativo 4/3 sería a positivo infinito. Buscamos un número que esté comprendido entre negativo 4/3 y menos infinito. 4/3 es 1.33. Podríamos escribir el número negativo 2, que está comprendido aquí. Lo evaluamos en la segunda derivada, que sería 6 por negativo 2 más 8, nos va a dar un valor. E igual aquí colocamos un valor que esté comprendido entre negativo 4/3 e infinito y coloco el número 0, f' de 0. 0 está comprendido entre este intervalo. 6 por 0 más 8. Tengo entonces que 6 por 2 es negativo 12 más 8 va a ser negativo 4. 6 por 0, 0 me da positivo 8. Me interesa el signo. Tengo menos y tengo más. Por tanto, yo concluyo que sería cóncava hacia abajo y aquí sería cóncava hacia arriba. Borro esta parte y ahora procedemos a realizar mi gráfica. Y dibujo un plano cartesiano con mi eje Y y mi eje X. Tengo entonces un eje Y y tengo entonces lo que es un eje X. Eje X y eje Y. Menos X y menos Y. Yo procedo a graficar estos puntos. 1/3 me faltó colocarlo. 1/3 va a ser igual a 0.33. Sí. 0.33. Entonces yo grafico mi punto mínimo, que sería 0.33 en X. Colocamos 1/3 y menos 95 sobre 27. Menos 95 sobre 27 va a ser 3.52 en Y, negativo. Colocamos menos 3.52. Grafico este punto y aquí ya tengo mi punto mínimo. Procedo a graficar mi punto máximo. Tengo que en X vale menos 3, negativo 3 y que en Y vale 15. Graficamos este punto y aquí yo tengo mi punto máximo. Procedemos a graficar mi punto de inflexión, que sería menos 4/3, que es equivalente a 1.33. Como es negativo, entonces me voy a negativo. Negativo 4/3 a 155 sobre 27, que dijimos que era 5.74. Entonces evalúo esta parte y ya tengo lo que es mi punto de inflexión. Punto de inflexión. Procedemos ahora a graficar. Dijimos de que de menos infinito a negativo 3 mi función crece. O sea, viene de negativo infinito, crece, llega a un punto máximo y aquí baja. ¿Por qué baja? Nos vamos al punto de inflexión, que es negativo 4/3. Antes viene de menos infinito y nos dice que viene decreciendo. Llega a un punto máximo y baja a este punto de inflexión. Un punto de inflexión es un cambio de curvatura. Entonces nosotros aquí vemos que de negativo 4/3 infinito cambia la curva y esto sería hacia aquí, que es un punto mínimo, y vemos que de 1/3 va creciendo a positivo infinito. Entonces vemos que ya tenemos la gráfica. Vemos entonces aquí un punto mínimo, un punto máximo, nuestro punto de inflexión, y hemos aplicado los criterios de la derivada. Espero hayan comprendido el tema y éxitos.